Sesión 44. Cólera que mata. Conocerás qué es el cólera y cuáles son sus causas. Hola Juan, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, Samantha. Aunque un poco cansado, tuve trabajo en la casa. ¿Y el tuyo? Yo pasé el día tranquila. Estuve con mi mamá y ¿qué crees? Vimos un programa muy interesante sobre el cólera. ¿El cólera? A conciencia. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo, desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. 6 epidemias en sucesión mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual epidemia, la séptima, comenzó en el sur de Asia en 1961 y llegó a África en 1971 y a América en 1991. En la actualidad, el cólera se presenta de manera aislada en muchos países. ¿Qué es? El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual tiene forma de barra. ¿Cuáles son los síntomas del cólera? El cólera es una enfermedad muy contagiosa que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas. Aproximadamente, el 80% de las personas infectadas no presenta ningún síntoma, a pesar de que la bacteria está en sus heces fecales durante 1 a 10 días después de la infección. Luego, las bacterias vuelven al ambiente, donde pueden infectar a otras personas. En el 80% de las personas que presentan síntomas, estos son de leves a moderados. Sin embargo, el 20% de las personas infectadas llegan a tener diarrea acuosa con deshidratación grave. Si no se da tratamiento, la diarrea puede ocasionar la muerte. ¿Cómo se transmite el cólera? Se transmite a través de las heces contaminadas con las bacterias del cólera de una forma directa e indirecta. La forma directa es a través de tocar el vómito o la materia fecal de una persona enferma. En la forma indirecta, las bacterias se encuentran en aguas residuales, las cuales son vertidas a los ríos, lagos e incluso el mar. Cuando el tratamiento del agua para consumo humano es inadecuado, la bacteria es ingerida a través del agua o consumida mediante los alimentos, llegando finalmente a las personas. En el sistema digestivo, las bacterias llegan hasta el intestino delgado y se adhieren a él. Ahí se replican y producen una toxina. El exceso de esta toxina provoca la infección, con lo que el cuerpo reacciona produciendo la diarrea. La transmisión del cólera está estrechamente ligada a una administración ambiental inadecuada. Las zonas de riesgo se presentan donde no hay infraestructura básica, y los grupos vulnerables son los más afectados, ya que carecen de servicios sanitarios, agua potable y generalmente viven en condiciones inadecuadas de higiene. Las medidas de prevención del cólera consisten principalmente en proporcionar agua salubre y saneamiento a las poblaciones que todavía no tienen acceso a servicios básicos. La educación sanitaria y la higiene de los alimentos son igualmente importantes. A las comunidades se les deben recordar los comportamientos higiénicos básicos, como el lavado sistemático de las manos con agua y jabón después de defecar y antes de comer, o de manipular alimentos y en la preparación adecuada de los alimentos. Hola Juan. Hola, doctora. Juan, te veo preocupado. ¿Qué te ocurre? Es que Samantha me contó de un programa que vio acerca del cólera y vaya que es de cuidado. Así es. En el mundo ha habido varias epidemias de cólera. Por ello es necesario promover medidas de higiene y de cuidado ambiental. Y también es importante saber cuáles son los cuidados y las medidas que debemos de tomar para no ser contagiados de cólera por otras personas. Ah, mire.
Los cuidados que debe de tener una persona que tiene cólera y que ya ha acudido a su consulta médica, es importante, primero, no recetarse, seguir las indicaciones que da el médico, los tratamientos que se están dando y no modificarlos a sugerencia de algún familiar, amigo o vecino, que eso es sumamente común y cotidiano. Otra, mantenerse hidratándose. Es de suma importancia hidratarse y en este caso el uso del suero oral es la primera opción que se debe de tener en cuenta incluso antes de utilizar una solución intravenosa. Después, el cuidado del aislamiento del paciente para evitar contagiar a los demás. Que sus trastes sean lavados con abundante jabón. Se sugiere que con agua tibia, a veces no se tiene el acceso, pero en este caso se puede sustituir con un chorro de cloro en el jabón. Aislar al paciente, mantenerlo en una habitación. Las personas que tengan contacto con ella, inmediatamente lavarse las manos. Eso es de suma importancia, las medidas generales como son lavarse las manos si no están en contacto con el paciente. Los alimentos deben de estar completamente bien cocinados, bien hervidos, evitar consumir alimentos crudos, ver que estén en buena condición física, que no, si se tiene acceso a algún refrigerador, que el refrigerador sea eficiente y que no esté provocando que los alimentos también se puedan echar a perder. Y al terminar de tener contacto con el paciente, poderse lavar nuevamente las manos, o sea, antes y después, es muy importante, y cubrirse. Si el paciente va a defecar, ya sea al inodoro o a alguna fosa o alguna fosa séptica, es importante, después de que termine su evacuación, jalarle al baño y echar cloro para evitar que el Vibria cólera siga viviendo, porque finalmente el paciente con cólera es un vector para poder contaminar a los demás. Las diarreas se dividen en dos vertientes, virales y bacterianas. Las de origen viral, por lo regular, no cursan con dolor ni fiebre, solamente son las evacuaciones diarreicas, las cuales son de contenido fecaloide o de materia fecal, líquidas o semilíquidas o pastosas. Las bacterianas consisten en presentar fiebre, dolor abdominal o cólicos, como son comúnmente conocidos, y se acompañan de evacuaciones. Estas no tienen un número como tal. Y a diferencia de este tipo de diarreas con las del cólera, el cólera tiene una característica muy importante. Se puede presentar con o sin fiebre, puede tener o no dolor abdominal. Las evacuaciones son de color blanco o pardas, incluso completamente líquidas, ni siquiera pueden o no tener materia fecal en ellas. Además de que, muy importante, cuidar el riñón. ¿Por qué? Porque puede haber o no haber orina. Es muy importante estarse hidratando constantemente, no importando si es una diarrea viral o si es por cólera o si es bacteriana. La hidratación es fundamental para evitar un problema en el riñón a corto plazo. A corto plazo me refiero en cuestión de menos a 3 horas. Entonces, estamos hablando de que es fiebre o no, dolor, pero la característica son las evacuaciones. Son en número abundante, son seguidas, son incontrolables y se presenta con falta de orina o disminución de la orina o concentración de la misma. ¿Lo puedes creer? Los peces y mariscos en muchas ocasiones se encuentran en agua contaminada. Por ello, son una fuente importante de transmisión del cólera. En particular, los mariscos, almejas y ostiones, al filtrar grandes cantidades de agua para adquirir su alimento, se pueden contaminar. Por ello, es preferible que los mariscos y pescados se limpien perfectamente y sean consumidos cocidos. También los vegetales que son consumidos crudos pueden ser una fuente de transmisión del cólera, ya que a veces se riegan con aguas residuales. Por ello, es necesario lavarlos y desinfectarlos. Las medidas de higiene son tu principal defensa. Doctora, ¿qué otras medidas de higiene puedo aplicar? Las medidas son las mismas que las que se realizan para otras infecciones digestivas. Lavarse las manos, limpiar muy bien la casa
lavar y desinfectar los alimentos, cuidar que el agua que se beba sea potable y en caso de no serlo, darle un tratamiento. Te voy a dar algunos folletos que puedes repartir entre tus vecinos para que todos estén bien informados. Muchas gracias, doctora. Ya me quedo más tranquilo. Bueno, voy a seguir trabajando. Perfecto. Nos vemos al rato. Claro que sí. Buen día. Igual.